Lena tenía 37 años y vivía en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, en la provincia de León. No era un lugar bullicioso ni glamuroso, pero era su hogar, el río cerca, los pinares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el autobús urbano que pasaba por la plaza, las casas bajas y ese aire tranquilo que parecía marchar por la vida sin prisa, aunque a veces, a Lena, le daba la sensación de que la vida misma pasaba sin ella. Su marido, Álvaro, era un hombre siempre ocupado, siempre de viaje, de León a Madrid, de allí a Sevilla, siempre en reuniones interminables que lo alejaban de casa. Lena ya estaba acostumbrada a su ausencia. A veces sentía que no era esposa, sino apenas una casilla en su apretada agenda. Su casa parecía un monasterio, pero la soledad allí dentro se había vuelto ensordecedora. Su hijo, Sergio, fruto de un matrimonio anterior, vivía con ellos. Tenía 17 años, era alto y delgado, con una mirada profunda y seria que rara vez se desviaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían pesar más que las de cualquier adulto. Para Lena, Sergio ya no era un niño, y eso le daba vértigo, como si el tiempo jugara a esconderse y ella estuviera perdiendo la partida. Un fin de semana, Álvaro canceló otra vez un viaje por trabajo. Lena le propuso a Sergio: vamos al río, hará buen tiempo y podemos dar un paseo. Él solo asintió. Metieron unas manzanas y bocadillos en una vieja mochila, subieron al coche y se dirigieron a un lugar cercano, a orillas del río Esla, donde las aguas eran claras y el silencio solo era interrumpido por el murmullo del viento entre los juncos. Lena llevaba un vestido sencillo de algodón blanco, con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros. La tela ligera se ceñía a su figura sin apretar, y el viento levantaba el bajo del vestido de forma juguetona. Quería respirar sin máscaras, sin pretensiones. Sergio encontró un rincón a la sombra de unos álamos. Extendieron una manta, sacaron la comida y Lena se quitó las sandalias, dejando que sus pies tocaran la hierba fresca. Se tumbó boca arriba, cubriéndose los ojos del sol con la mano, sintiendo la calidez que quemaba suavemente su piel. Había dejado de pensar, simplemente estaba. «Sergio, ¿me puedes echar un poco de aceite en los hombros?» «No llego sola», pidió, ofreciéndole un pequeño frasco de aceite de almendras. Él tomó el frasco con una timidez que casi rozaba la ternura. Sus manos, al principio torpes, comenzaron a deslizarse con cuidado por sus omóplatos, bajando lentamente hacia la espalda, justo donde el vestido se abría dejando ver la piel. Lena contuvo la respiración para que aquel instante se extendiera un poco más. «Un poco más fuerte, por favor», susurró. Él obedeció, con respeto y sin prisa. No había nada impropio en ese momento, solo la sensación de que alguien, por un instante, la recordaba como mujer, no solo como madre o esposa. Era una caricia que iba más allá de la piel, un calor que se colaba en lo profundo de su ser. El río seguía su curso tranquilo, como si quisiera proteger sus secretos. El regreso a casa fue silencioso. Sergio llevaba los auriculares puestos, pero Lena sabía que no escuchaba música, sino que estaba perdido en sus pensamientos. Ella miraba por la ventana, recordando no el tacto de sus manos, sino la sinceridad de su mirada, limpia, sin juicios ni miedos. Cuando llegaron, Álvaro volvió tarde aquella noche, con la camisa arrugada y el gesto cansado. Dejó la maleta en la entrada, encogió los hombros y murmuró: «Otra vez se pospone todo. Estoy agotado». Pasó de largo, sin tocar siquiera el hombro de Lena, sin un beso en la mejilla, dejando tras de sí solo el olor del café y el polvo del viaje. Ella lo miró irse, como si fuera un desconocido. Sergio, sentado en el salón con el móvil en las manos, ni siquiera levantó la mirada cuando su padre entró. Entre ellos había un hielo que nadie se atrevía a derretir. Lena se cambió para dormir, una camisola beige, ligera y delicada, con tirantes finos y encaje insinuante en el escote. No se sentía sexy, sino viva, como si aquella tela recordara que aún era mujer, no un mueble ni una función. Sergio lo notó. Su mirada pasó fugazmente por sus caderas. «Buenas noches», le dijo ella en voz baja al pasar. «Buenas», contestó él, casi sin voz. Esa noche Álvaro se durmió rápido, seco y sin palabras, dándole la espalda. Lena escuchaba su respiración, pensando en Sergio, en sus dedos, su silencio, en esa mirada que no podía apartar. A la mañana siguiente,
El sol entraba tímido por la ventana del dormitorio, iluminando el suelo frío de la casa. Era domingo y la casa aún dormía. Lena se puso una bata corta, blanca y ligeramente transparente, con un cinturón que parecía decidido a soltarse en cualquier momento. Su cabello estaba suelto, sin maquillaje, solo ella misma mientras ponía la tetera al fuego. De repente, sintió un movimiento detrás de ella. Sergio apareció en la cocina, descalzo, con el pelo despeinado y vistiendo una camiseta vieja y pantalones de chándal. Sus ojos aún tenían el brillo de sueño. «Buenos días, mamá», dijo con una voz distinta, más seria y profunda que de costumbre. «Buenos días», respondió ella mientras daba un sorbo al café. Él se acercó y se puso frente a ella. Lena sintió que su mirada recorría la línea de su cuello y clavículas. Su corazón empezó a latir con un ritmo torpe y extraño. Mordiéndose el labio, fingió buscar azúcar mientras él dijo, de repente, «Mamá, eres guapa». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como el vapor que subía de la taza de café. Lena no supo qué decir. Era su hijo, sí, pero había algo en esas palabras que la desarmaba y la llenaba de una mezcla de miedo y deseo. «Gracias», susurró, mirando por la ventana, donde un perro ladraba a lo lejos. El día se sentía extraño, tenso, y Lena se sorprendía ajustando su bata más veces de lo habitual, mirando demasiado sus manos y las de Sergio, que parecía invisible para Álvaro, absorbido por su portátil y sus llamadas. Por la tarde, Álvaro anunció con desgana, «Mañana me voy a una semana de trabajo a Barcelona». Lena asintió, como si fuera lo más natural del mundo. Sergio no dijo nada, pero Lena vio cómo enderezaba la espalda, como si esperara ese momento. Aquella noche, Lena lavaba la ropa a mano en el pequeño baño. La bañera era estrecha y el espacio justo. Había dejado la bata a un lado y llevaba un conjunto de lencería azul celeste con encajes, un regalo que se había comprado para su cumpleaños. Nadie debía verlo. Mientras se inclinaba sobre el cubo, escuchó pasos. Al girarse, vio a Sergio en la puerta, congelado, con los ojos abiertos como un pájaro sorprendido. «Perdona», susurró él, sin apartarse. Simplemente la miraba. No había miedo, ni reproche, solo una tensión inexplicable. Ella no se cubrió ni gritó, solo lo miró. Había algo magnético y aterrador en esa escena. Él avanzó un poco y le tendió una toalla. «¿Se te ha caído aquí?», dijo señalando la mancha de agua en el suelo. «Gracias», respondió ella, y sus dedos se rozaron al tomar la toalla. El contacto duró más de lo que cualquiera habría esperado, pero Lena no apartó la mano. Cuando Álvaro se fue, la casa pareció suspirar. El silencio se volvió denso, casi palpable, como el vapor de un baño turco. Todo lo que antes estaba contenido, miradas, palabras, gestos, ahora parecía posible, permitido, o tal vez inevitable. Sergio estaba en la cocina, preparando café sin camiseta, solo con pantalones cortos y el pelo aún húmedo. Lena llevaba un conjunto ligero, unos shorts de satén y una camiseta de tirantes que dejaba entrever sus curvas, sin nada debajo. El calor hacía que la tela se pegara a su piel. «Buenos días, mamá», dijo él sin apartar la mirada. Ella volvió la cara hacia el fregadero, fingiendo buscar un vaso, pero sabía que él la observaba. «¿Quieres café?», preguntó él. «Sí, con leche, por favor», respondió ella con la voz un poco temblorosa. Él le puso la taza delante y, casi en broma, deslizó un dedo por su hombro. «¿Tienes escalofríos?». Lena lo miró largamente, demasiado cerca. «Será el aire», murmuró. Durante todo el día, él estuvo a su lado, le ayudaba a limpiar, a tender la ropa, y en cada gesto, en cada mirada, había una corriente eléctrica que ninguno de los dos quería admitir. Por la noche, encendieron una película antigua, un drama romántico con la melancolía de esa época dorada de los años 60. Lena se acurrucó en el sofá con un albornoz viejo que dejaba entrever la piel de sus piernas y parte de su escote. Sergio llegó con una manta, se sentó a su lado, y la envolvió con ternura. «Mamá, hueles a crema de lavanda, como cuando yo era pequeño», susurró casi en un suspiro. «Solo es lavanda», respondió ella, sintiendo como su muslo rozaba el suyo. Él no se apartó, y ella tampoco. La película seguía, pero Lena no veía nada, solo sentía su respiración, el latido de su pecho tan cerca.
¿Extrañas a papá?, preguntó de repente. No, creo que hace tiempo que no, respondió ella con una pausa, ¿y a quién extrañas tú?, se giró hacia él. Sus rostros estaban tan cerca que el roce de su cabello tocaba la mejilla de Sergio. Un calor intenso le subió por la espalda. A mí misma, dijo con voz temblorosa. A mí también me haces falta, mamá, replicó él sin palabras, solo con la mano que se posó sobre la suya, apretando con miedo a que ella desapareciera. Se quedaron así, en silencio, hasta que la película terminó. Sergio se levantó y se despidió con un buenas noches, mamá, pero antes de salir, se detuvo en la puerta. Eres la mujer más hermosa que conozco, dijo bajito y desapareció por el pasillo. Lena se quedó sola en el sofá, abrazándose a sí misma, con el albornoz que apenas cubría su cuerpo. La piel le ardía bajo esa mirada invisible, que parecía atravesar paredes y distancias. Aquella noche no pudo dormir. Escuchó cómo él se levantaba para beber agua, cómo se detenía junto a la puerta de su habitación. Casi esperaba que llamara, pero no lo hizo. Y ella no sabía que deseaba más, que entrara o que jamás se atreviera. Un calor pegajoso inundaba el día siguiente, a pesar de que ya era septiembre. El aire estaba denso, como si el mundo se hubiera convertido en una gelatina. Lena sentía pensamientos extraños, temblorosos, que se abrían paso sin que ella quisiera. No los buscaba, solo los notaba, como una presión creciente dentro de ella. Sergio estaba sentado en la mesa de la cocina, solo con pantalones deportivos, leyendo algo en el móvil. Lena fregaba los platos con una camiseta corta y una falda ajustada con cremallera, sin ropa interior, porque el calor era insoportable. Todo en ella parecía vibrar con intensidad. Cuando se estiró para coger una toalla, él dijo de repente, «Te has puesto morena en la espalda». Aquí, justo aquí, y deslizó el dedo un poco por encima de la cintura. Lena se estremeció, no por el contacto, sino porque no quería que apartara la mano, pero él la retiró, se levantó, sirvió un vaso de agua y, pasando junto a ella, rozó su brazo con la cadera. Lena se giró, sorprendida. «Me tocas cada vez más», dijo él sin apartar la mirada. «¿Y tú no te quejas?», respondió ella en un susurro. El silencio se hizo trampa, nadie quería ser el primero en parpadear. Pero Lena mantuvo la mirada fija, sin saber qué era ella ahora, madre, mujer, cuerpo o todo a la vez. «No me importa», murmuró, apartándose. Aquella misma tarde, Sergio propuso volver al río. Lena dudó, pero aceptó. Al atardecer, el agua reflejaba el sol como mercurio líquido. Ella llevaba un bañador negro, antiguo, con la espalda descubierta, que le recordaba a la juventud. Él la miraba sin palabras mientras entraban en el agua tibia y casi pegajosa. Nadaron lentamente, sintiendo la presencia del otro más cerca de lo habitual. «Mamá, ¿puedo abrazarte?», preguntó con la voz temblorosa. Ella se volvió y él la envolvió con sus brazos, como si ella fuera su único refugio. La piel de su mejilla tocó la de él, sintió su corazón latir y sus manos deslizarse por su espalda. Más allá del bañador, cuando salieron del agua, sus piernas temblaban. Él le pasó una toalla y sus dedos se detuvieron en su hombro, más tiempo del debido. En el coche, susurró, «Mamá, te quiero. No sé cómo llamarlo, pero ya no puedo fingir». Ella suspiró, aliviada y asustada. «Yo tampoco puedo». El camino de regreso fue en silencio. En una curva, ella posó las manos sobre su muslo, buscando solo un calor firme y seguro. Él apretó sus dedos con fuerza. La noche era sofocante, y la casa parecía contener la respiración, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Lena se tumbó en la cama con una camisa ligera, sin nada debajo. El cuerpo le pegaba a las sábanas, ardiente y real. Eran casi las 2 de la madrugada y no podía dormir. En su mente resonaban sus palabras, «Te quiero», pero no como un hijo. Era imposible borrar eso una vez escuchado. Se levantó, caminó descalza hasta la cocina, se sirvió una taza de té y miró por la ventana. De repente, escuchó pasos. Sergio entró en pijama, sin camiseta, con los ojos brillantes y la sombra de una sonrisa. «¿Tú tampoco duermes?», preguntó. «No, hace demasiado calor». «He pensado en ti todo el día y toda la noche», respondió ella sin mirarlo. Él se acercó, rodeó la mesa y se detuvo muy cerca,
tan cerca que Lena sentía el calor que irradiaba su cuerpo. Si te vas ahora, lo entenderé. Pero si te quedas, no podré detenerme, susurró él. El silencio se volvió insoportable. Lena apoyó la taza y, dándose vuelta, puso la mano sobre su pecho. No me voy, Sergio. Él deslizó sus dedos por su muslo con lentitud, como pidiendo permiso. La camisa se subió un poco, dejando al descubierto la piel suave de su pierna. Ella cerró los ojos, dejando que su respiración se agitara. En ese instante, desde el pasillo sonó un portazo. Álvaro había regresado antes de lo esperado. Los dos se quedaron paralizados, como si un rayo los hubiera atravesado. Lena oyó su voz desde el vestíbulo, luz encendida, ¿no duermes? Se apartó rápidamente, como si se hubiera quemado. Sergio dio un paso atrás. Ella apretó la tela de la camisa entre sus manos y, con la voz entrecortada, dijo, no, estoy aquí. Voy a ducharme, anunció Álvaro y sus pasos se alejaron. Lena y Sergio se miraron sin palabras. En sus ojos había miedo, dolor, pero también una necesidad que ninguno podía negar. Él susurró, no podemos seguir fingiendo. Ya no puedo, ella no supo qué decir. Todo temblaba dentro de ella, sus pensamientos, sus sentimientos, como cristales rotos esparcidos por el suelo. Vete, dijo al fin. Sergio no discutió, pero antes de salir se volvió y dijo, mañana, en el embarcadero. Te esperaré. Si vienes, nos iremos juntos. Se fue. Lena quedó sola en la cocina, con las manos temblorosas. En ese momento Álvaro apareció, con el pelo mojado y el albornoz puesto. Se acercó, la besó en la frente y susurró, ¿estás temblando? ¿Estás bien? Ella asintió, soltando una mentira amarga pero necesaria. Al acostarse junto a él, por primera vez en meses la abrazó. Pero aquel abrazo estaba muerto, como si una mano extraña hubiera puesto la suya sobre su hombro. Lena miró al techo, contando cada respiración, esperando que amaneciera. Al día siguiente, la niebla cubría el río Esla, y las gaviotas graznaban mientras un viejo embarcadero de madera crujía bajo el agua. Sergio estaba allí, con su chaqueta vieja y una mochila al hombro, mirándola desde lejos. Ella dio un paso, luego otro, hasta detenerse. Las lágrimas brotaron sin control. Él avanzó hacia ella justo cuando sonó su móvil. Álvaro. No contestó. Su corazón se apretó. Miró a Sergio, que le tendió la mano. ¿Qué decidió Lena? ¿Se marcharía con él o enfrentaría el tormento que le esperaba en casa? El río guardaba sus secretos, y la niebla, como un velo, ocultaba la verdad que solo ellos podían descubrir. Lena apretó la mano de Sergio con fuerza, sintiendo al mismo tiempo un torbellino de emociones que la arrastraban en direcciones opuestas. El frío de la mañana le caló hasta los huesos, pero era un frío que despertaba, que le hacía sentir viva y consciente de cada latido. A lo lejos, los primeros rayos de sol empezaban a romper la niebla, tiñendo el río de tonos dorados y anaranjados, como si el mundo mismo se preparara para un nuevo comienzo. Sergio la miró con una mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Estás segura?, preguntó con voz baja, como si temiera que sus palabras pudieran romper el delicado equilibrio que los rodeaba. Lena asintió sin poder articular palabra, pero en su interior una tormenta se desataba. Sabía que cruzar esa puerta con él significaba abandonar todo lo que había sido su vida hasta entonces, con sus miedos, sus mentiras y sus silencios. En ese instante, el sonido de un motor rompió la calma. Una motocicleta apareció por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. El motorista frenó junto al embarcadero, y Lena reconoció la figura al instante. Era Diego, el hermano de Álvaro, un hombre sombrío y de mirada penetrante, con fama de meterse donde no lo llaman. Llevaba un chaquetón de cuero y unas botas gastadas, y al bajarse del vehículo, su sonrisa fue tan fría como el viento que soplaba aquella mañana. Vaya, vaya, Lena, dijo con una voz sarcástica mientras la examinaba de arriba a abajo. Parece que las cosas se ponen interesantes por aquí. Sergio tensó el brazo, como si quisiera protegerla, pero Diego no pareció notarlo. No es buen momento para juegos, advirtió. Álvaro no está para bromas, y tú sabes lo que puede pasar si te equivocas. Lena sintió como el miedo se mezclaba con una extraña excitación, un peligro que la atraía y la repelía a la vez.
Diego siempre había sido un hombre impredecible, y ahora, con esa presencia amenazante a su lado, el futuro parecía aún más incierto. La tensión se cortó de repente cuando un grito lejano rompió el silencio. Era la voz de una mujer, agitada y desesperada, que llegaba desde el bosque cercano al río. Diego frunció el ceño y miró hacia donde venía el sonido. ¿Quién será? No es hora para visitas, masculló. Sin esperar respuesta, se giró hacia ellos. Si quieres sobrevivir a esto, Lena, tendrás que decidir rápido con quién estás. Sergio apretó la mano de Lena aún más fuerte, y en sus ojos Lena vio un brillo que no había visto antes, determinación, miedo, y un amor que desafiaba todo lo que conocían. La mujer apareció entre los árboles, con la ropa rasgada y los ojos desorbitados. «Ayudadme», gritó, tambaleándose hacia ellos. «Es la policía, vienen por vosotros». Lena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La niebla ya no era solo un telón, sino una barrera que ocultaba secretos aún más oscuros, y ahora, con la amenaza de la ley pisándoles los talones, todo lo que creía seguro estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. Sergio susurró al oído de Lena, con una voz cargada de urgencia: «No podemos esperar más. Si nos quedamos, se acabó todo». Lista para saltar al vacío conmigo, ella lo miró, sus ojos brillando entre lágrimas y deseo, y supo que su vida jamás volvería a ser la misma. «Vamos», dijo, y juntos se adentraron en la niebla, hacia un destino incierto donde el amor y el peligro se entrelazaban como nunca antes, y mientras desaparecían entre los árboles, la sombra de Álvaro se dibujó en la orilla del río, observando con una mezcla de rabia y desesperación, decidido a no dejar que nada ni nadie rompiera el frágil equilibrio de su mundo. El río seguía su curso, guardando en sus aguas el secreto que solo el tiempo se atrevería a desvelar. ¿Qué pasaría después? ¿Podría Lena escapar del pasado y encontrar una nueva vida junto a Sergio? O tal vez, la oscuridad que los perseguía acabaría por devorarlos a todos. El misterio estaba lanzado, y la historia apenas comenzaba. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. Aquella mañana en Villanueva del Río, el aire estaba cargado de una tensión que parecía envolver cada rincón del pequeño pueblo. Lena y Sergio, con las manos aún entrelazadas, avanzaron juntos hacia el bosque, dejando atrás el muelle y la niebla que aún danzaba sobre el río Esla. Sus corazones latían con fuerza, conscientes de que cada paso los acercaba a un futuro incierto, pero también a una libertad largamente anhelada. Diego, desde la orilla, observaba con ojos fríos y calculadores. No solo era el hermano de Álvaro, sino también el guardián de secretos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Su presencia era una advertencia: en ese juego de sombras, nadie saldría indemne. Mientras Lena y Sergio se internaban en el bosque, la voz de la mujer agitada resonaba aún en sus oídos. «La policía viene por vosotros», había dicho, y esas palabras pesaban como una losa. ¿Qué secretos ocultaba esa amenaza? ¿Qué había hecho Álvaro para que las autoridades estuvieran tras ellos? Los árboles se cerraban a su alrededor, sus ramas formando una bóveda que filtraba la luz del sol en haces dorados y verdes. Lena llevaba un vestido ligero de lino azul claro, que se movía con el viento y dejaba al descubierto sus hombros bronceados. Sus pies descalzos rozaban la tierra húmeda, mientras Sergio, con su camiseta blanca y pantalones cortos, avanzaba a su lado, protegiéndola sin palabras. «¿Dónde crees que podemos ir?», preguntó Lena, rompiendo el silencio con una voz que temblaba apenas. Sergio miró hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en la lejanía. «Conozco un lugar, una vieja cabaña que solía ser de mi abuelo. Está a unos kilómetros, escondida entre los pinos. Nadie va allí desde hace años». Lena sonrió débilmente, aliviada por la idea de un refugio, aunque también sabía que no sería fácil escapar de las sombras del pasado. «Entonces vamos», dijo, apretando su mano con suavidad. Mientras caminaban, la atmósfera se transformaba. El bosque parecía vivo, susurrando secretos antiguos y guardando silencios cómplices. De vez en cuando, un rayo de sol iluminaba sus rostros, revelando la mezcla de miedo, deseo y esperanza que los unía. Al llegar a la cabaña, encontraron la puerta entreabierta, como si alguien los esperara o, quizás, los acechara. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero aún conservaba el calor de un hogar olvidado. Lena se sentó en un viejo sillón de cuero, mientras Sergio encendía una pequeña estufa de leña. El silencio volvió a caer entre ellos,
pero esta vez era un silencio cómplice, un refugio en medio del caos. Lena se quitó el vestido y se puso una camiseta de algodón blanca que Sergio le había dado, y aunque la tela apenas cubría su piel, había en ella una sensación de seguridad inesperada. Sergio se acercó y, sin palabras, la tomó de la mano. Sus miradas se encontraron, llenas de una intensidad que les recordó que, a pesar del miedo y la incertidumbre, estaban juntos en aquella aventura peligrosa y apasionada, pero fuera, en la distancia. La figura de Álvaro y Diego se movía entre la niebla, decididos a encontrar lo que creían perdido y a no permitir que ningún secreto quedara sin resolver. El destino de Lena y Sergio pendía de un hilo, entre la promesa de una nueva vida y las sombras que amenazaban con devorarlos. Y mientras la noche caía sobre el bosque, una pregunta quedaba en el aire, tan densa como la oscuridad que los rodeaba: ¿qué precio estarían dispuestos a pagar para ser libres?